Hola, ¿qué tal mis aferrados a un México más justo? Les mando un fuerte abrazo, gusto en saludarlos otra vez, buenas noches y que tengan un excelente inicio de semana. Y antes de comenzar esta nota, los invito a suscribirse a mi canal, activen la campanita de notificaciones, presionen en todas para que ustedes sean los primeros en estar informados y de esa manera me ayudarían bastante. Y bueno, esta es la nota. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el doctor Hugo López-Gatell, señaló que la comparecencia que sostuvo en el Senado de la República se trató de una experiencia que definió como positiva pese a las protestas y críticas que recibió. Y sin tanto que hablar, a continuación damos inicio. Noticias del Ferras TV Internacional, las noticias en caliente. ¡Arrancamos! Así es, mis aferrados a un México más justo. Hoy estamos a 12 de octubre del año 2020 y aquí estamos nuevamente con otra nota más. Bienvenidos a su canal. Y bueno, el doctor Gatell explicó que los grupos de oposición que se pronuncian a favor del uso de la fuerza para imponer como obligación la utilización de los cubrebocas o el resguardo en casa no observan y no entienden la realidad del país. No se puede llevar a cabo. Y bueno, amigos, sin tanto que hablar, a continuación les presento el video. Acompáñenme. Celia Anday, ustedes, seguimos. Gracias, muy buenas noches. Subsecretario, le quiero preguntar ahora sí que cómo le fue en la comparecencia y un poquito de lo que escuchamos ahí. Usted les dio una explicación sobre la disonancia cognitiva. ¿Qué quiso decirles con eso? Y para el doctor Alomía, en la última semana tanto ciudadanos como personajes de la política hablaban de falta de vacunas en diferentes hospitales. No sé si sea de la Secretaría de Salud o de los gobiernos, precisamente contra la influenza. ¿Qué nos puede decir al respecto? Gracias, doctor Alomía. Respecto a la comparecencia en el Senado, efectivamente hoy tuvimos la oportunidad, el doctor José Alonso Novelo Baeza, titular de COFEPRIS, y un servidor, de acudir a la Comisión de Salud del Senado de la República a exponer varios temas de salud. Desde luego el que fue de mayor interés es la situación de la pandemia de COVID-19 en México. La experiencia la juzgo muy positiva. Considero, como lo dije en la apertura de la presentación, que es muy valioso tener un país que vive en una democracia, que vive en una separación de poderes, que existe un poder legislativo competente y además que tiene un mandato legal para hacer escrutinio de las actividades del poder ejecutivo. Y considero que eso siempre enriquece, en la medida en que hay un diálogo abierto, en que hay instituciones que mantienen estos distintos balances y que se puede tener pluralidad de opiniones. Hay aspectos que, bueno, uno puede tener aspiraciones, pero no necesariamente se concretan. Quedó claro que la gran mayoría de las senadoras y senadores tienen un interés en el bien común, están presentes en la agenda nacional, conocen el acontecer de la epidemia, saben lo que ha ocurrido en cada fase, conocen que se trata de una estrategia integral que México estableció desde el inicio. Recordarán quizá algunos de ustedes que la propia Organización Mundial de la Salud, a través de su oficina en México, nos ha platicado aquí varias veces que fuimos uno de los primeros países del mundo en establecer un protocolo técnico para el diagnóstico por laboratorio, y que también fuimos uno de los primeros países del mundo en establecer un programa de respuesta ante esta epidemia. Entonces, da mucho gusto ver que la gran mayoría de los y las senadores entienden bien esto,
han estado involucrados, han hecho propuestas, críticas, observaciones, sugerencias, recomendaciones, pero están en una misma dinámica con el país. Hoy destacábamos la importancia de un par de cosas, entre muchas. Una, la disposición del presidente de la República, el licenciado López Obrador, de que el manejo de la epidemia, el control, la conducción de la respuesta gubernamental se hiciera con una base científica. Esto, como hemos dicho en otras ocasiones, es un enorme privilegio para el país, en la medida en que hemos visto múltiples respuestas en otros países del mundo que están más bien gobernadas por las agendas políticas. No hay ningún rechazo a la política, las personas políticas tienen sus propias ocupaciones y su propia contribución al bienestar social, pero desde luego hay decisiones que son técnicas y que deben tomarse con base en evidencia científica. Así lo hemos hecho en México, y si lo hemos logrado hacer es gracias al respaldo y a la decisión que tomó el primer mandatario. Desafortunadamente, decía, uno puede aspirar, pero no necesariamente resolverlo todo. Identificamos todavía un pequeño grupo de senadoras y senadores que no solamente son pequeños en número, sino representan una minoría social, esta a la que nos hemos referido en varias ocasiones, que pareciera estar encapsulada en una serie de ideas fijas que se armó desde el inicio de la epidemia y no sale de ellas, está empeñada en mantener una misma visión. Hemos buscado un poco explicaciones a este fenómeno internamente y lo reflexionamos con el mejor ánimo de buscar cómo hacerles llegar quizá elementos de información, quizá otros esquemas de comunicación que les ayuden a salir de ese enclaustramiento en que se encuentran. No perdemos la esperanza de lograrlo. Uno de los elementos que habíamos identificado, aquí ha venido el grupo de salud mental, recordaron el sábado próximo pasado, el 10 de octubre fue el Día Mundial de la Salud Mental. Pero más allá de salud o no salud, me refiero a fenómenos de la mente humana, y uno de ellos, lo ha explicado la doctora Lorena Rodríguez Bores, es el proceso del duelo. Todos los seres humanos pasamos por etapas de duelo. Duelo es esta respuesta ante la adversidad. Hay algunas que están típicamente identificadas: la negación, después pasamos a la ira, la negociación con respecto a la realidad, una etapa depresiva y finalmente una etapa de resolución. Las sociedades en su conjunto pasan por estas etapas, pero a veces hay quien se queda estancado en algunas de estas etapas. Entonces, esta es una explicación posible, pero hoy hablábamos de otro fenómeno de la mente humana que fue descrito por Leon Festinger en 1957 en un libro muy famoso que se llama La disonancia cognitiva o cognoscitiva. Este fenómeno es propio de la mente humana y a todos nos puede ocurrir cuando tenemos una realidad que se contrapone con expectativas previas. Cuando pensamos, por ejemplo, en esta circunstancia, que la sociedad funciona de una manera y súbitamente nos damos cuenta que funciona de otra manera. Entonces aquí posiblemente, y esto lo relaciono un poco por la identidad, la visión política que tienen estos grupos de las minorías parlamentarias, les ha costado mucho trabajo visualizar el tema de la desigualdad social. Nosotros decimos repetidamente, porque nos preocupa, porque es uno de los elementos de mayor preocupación, que nos parece inconveniente que México tenga tal grado de polarización en la distribución de la oportunidad, de la riqueza. Pero es una realidad documentada. A lo largo de 40 años hay minorías que acumularon mucha riqueza, hay grandes mayorías, 50% de la población de México, que fueron perdiendo poder adquisitivo, oportunidades y derechos.
Pero pareciera que este es un tema que en especial les cuesta trabajo visualizar y compenetrarse con él. Muchas de estas ideas fijas sobre el uso de cubrebocas y la necesidad que ellas y ellos visualizan de ejercer la fuerza pública, hacer acciones coercitivas, usar la policía, la Guardia Nacional, lo han mencionado una y otra vez, parecieran estar en esta visión que hace disonancia cognitiva con la realidad social. Entonces, vemos que ahí hay una oportunidad quizá de buscar los mecanismos para que procesen esto. Hacemos la invitación, lo hice ahí a nombre del grupo de trabajo, lo vuelvo a hacer aquí públicamente. Necesitamos unidad, lo hemos necesitado desde el inicio. Estos pequeños segmentos que se mantienen marginales a la sociedad, a pesar de que puedan tener importante penetración a través de mecanismos de comunicación en redes sociales o medios públicos, sería muy deseable para el bien de la patria que tocaran base con la realidad, se conectaran con lo que está pasando, sufriendo el pueblo de México y contribuyeran. Sería muy útil que contribuyeran, habría que ver qué acciones concretas han hecho a lo largo de todos estos meses, más allá de insistir, pruebas, el uso del cubrebocas, cierren las fronteras, usen la fuerza pública, etcétera, ¿no? Entonces, eso fue lo que conversamos, pero reitero, agradezco al Senado de la República, agradezco a la Comisión de Salud, agradezco a estas senadoras y senadores porque su expresión refleja quizá lo que algunos segmentos, ciertamente minoritarios, pero existentes en el país, están teniendo como reto, como dificultad personal para integrarse a la República. Bueno, con mucho gusto. Para familiaridad de todos quienes nos escuchan, la primera pregunta se refiere a un evento muy desafortunado que ocurrió el pasado 4 de octubre, en donde se concretó un atraco, un asalto con violencia a unas bodegas de una compañía privada que se llama Novag, que es la que un laboratorio argentino que se llama Chemex contrató como distribuidor en México. Esto fue denunciado ya inmediatamente a la Procuraduría General, a la Fiscalía General de la República, y también se emitió una alerta sanitaria respecto a la posible distribución clandestina, desde luego ilegal, del producto sustraído. Ahora, no perder de vista que esto es una situación que está en manos particulares, en manos privadas. No es una bodega de COFEPRIS, no es una bodega de la Secretaría de Salud, no fue una bodega del ISSSTE, del IMSS, de alguna institución pública. Esto es una bodega de un laboratorio privado que está atendiendo a un contrato también privado con la compañía a la que México, el gobierno de México, compró medicamentos contra el cáncer. Desde luego es inconveniente, pone de manera inmediata una insuficiencia de abastecimiento que llevará algunas semanas en reponerse. La compañía a la que se le contrató, el laboratorio en Argentina, está obligada desde luego a cumplir con el contrato para México, independientemente de que haya sufrido esta adversidad. Tenemos la tranquilidad de que no es el único abastecimiento que hemos hecho, se han comprado varios otros lotes en otros laboratorios en varios países. Me parece que se publicó un comunicado por parte del INSABI al respecto de los distintos otros laboratorios, pero hay otros 6 laboratorios internacionales que a los que se le ha contratado estos mismos productos, de modo que tenemos un surtimiento múltiple. Estuvo circulando a lo largo del fin de semana, volvemos a la infodemia, una expresión de que iba a haber una insuficiencia de medicamentos súbita y que el gobierno no lo previó y que esto había sido un robo a instalaciones del gobierno. No es el caso,
Es muy desfavorable, pero no le ocurrió un robo al gobierno. Si es producto contratado por el gobierno en un laboratorio privado, tendrán que reponerlo el laboratorio privado. Quiero pensar que tienen un seguro. Si no lo tienen, pues tendrán que ver la manera de solventar el gasto de la reposición. No va a haber un agujero, un desabastecimiento súbito, como se planteó, porque es una compra múltiple y tendremos producto proveniente de otros lugares. Sobre el mecanismo COVAX y la vacuna de COVID. Mañana, en el Pulso de la Salud, en la conferencia matutina del presidente, vamos a comentar varios detalles sobre esto, en especial los contratos que se hacen de manera bilateral con algunos laboratorios farmacéuticos que tienen candidatos a vacuna. Insisto, aún ningún producto que sea candidato a una vacuna ha terminado su fase de evaluación en los ensayos clínicos fase 3 en el mundo entero. Y solo se puede aceptar el uso de una vacuna que haya demostrado ser de calidad, segura y eficaz. Pero el Gobierno de México se ha anticipado a las circunstancias, explorando de manera amplia dónde podríamos tener los mejores candidatos a vacuna y estableciendo relaciones de exploración y negociación con estas casas farmacéuticas, además de el mecanismo solidario COVAX. El mecanismo solidario COVAX fue establecido por la Organización Mundial de la Salud, en buena medida estimulados por la resolución de la Organización de Naciones Unidas, que fue propuesta por México y que fue adoptada por casi unanimidad, que hacía un llamado al sistema de Naciones Unidas de buscar los mecanismos para que no hubiera acaparamiento de insumos para la salud necesarios para la prevención o el tratamiento de COVID-19. Y en este mecanismo COVAX, la lógica es solidaria. Los países que tienen que ser miembros de la Organización Mundial de la Salud voluntariamente deciden contratar el abastecimiento con COVAX hasta por el 20% de la población por vacunar. Entonces, las poblaciones de los censos nacionales de población son públicamente conocidas y se conoce cuánto es el 20% de la población mexicana. Gruesamente son 25 millones de personas. Entonces México ha aprovechado este mecanismo y ha contratado a COVAX este total de 25 millones de personas que podrían vacunarse a partir de la vacuna que distribuye COVAX. Es un mecanismo muy conveniente, precisamente por el esquema solidario, tiene costos de referencia para países con alto nivel de ingresos, ingresos medios, ingresos bajos, etcétera, y el precio de referencia para México, que es un poco más de $7 por dosis, es muy conveniente, es totalmente competitivo con respecto a la mayoría de los laboratorios privados que ofrecen su producto en distintos otros precios. Y además es muy conveniente el mecanismo COVAX porque el sistema de Naciones Unidas, a través de personas expertas a nivel mundial, va seleccionando de acuerdo a las propiedades técnicas, tecnológicas de los candidatos a vacuna y del avance en el descubrimiento científico sobre sus condiciones de seguridad, calidad y eficacia, cuáles podrían ser las más convenientes, y son las que el propio mecanismo COVAX adquirirá y pondrá a disposición de los países para que los países libremente digan: yo prefiero esta o aquella o aquella. Recordar que en México establecimos un grupo técnico por instrucción del presidente desde hace ya varias semanas, y este grupo técnico, que lo coordina desde luego el secretario de Salud, contempla varios aspectos. Uno es el reconocimiento de las propiedades
técnicas de las vacunas a través de un grupo científico que coordina el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la doctora Álvarez Builla, y también un grupo asesor externo del Programa Nacional de Vacunación que ha presentado las distintas propuestas de plan de uso de la vacuna, que están sujetas desde luego a los resultados finales que se tengan de los estudios. Entonces vamos bien en ese sentido y tenemos la expectativa de que seremos de los primeros países del mundo que va a tener vacuna contra el COVID. Así es, mis aferrados a México más justo. Como terminaron de ver el video del doctor Hugo López-Gatell, dice que México va a ser uno de los primeros países en obtener la vacuna para la pandemia. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerden, si no se han suscrito a mi canal, suscríbase. Es totalmente gratis, no tiene ningún costo. Compartan este video para que siga llegando a muchas más personas y formen parte de esta hermosa familia Ferraz TV. Regálenme un like, nos vemos en la siguiente noticia. Su amigo y servidor, Noticias del Ferraz TV Internacional, las noticias en caliente. Gracias, buenas noches, que tengan un excelente lunes. Nos vemos mañana, cuídense. Suelta la cumbia Ferraz.